Y ya estamos de regreso en la emisión estelar de Noticias 16 y como habíamos anunciado ya tenemos con nosotros a Felipe Vallejos, consultor político y analista internacional. Además, mi profesor de tesis que me dejó por mitad maestro. Buenas noches, ¿cómo estás? Llegaremos. Llegaremos. Buenas noches, maestro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. Feliz de estar contigo. Maestro, quiero iniciar este diálogo preguntándole ya luego de las elecciones presidenciales y congresuales, ¿cuáles son los retos que tiene el presidente Luis Abinader? Creo que tres, y todos muy bien conectados entre sí. Por un lado, por supuesto, la agenda de reformas que ya vienen. Sí. Incluso se vislumbra que vienen mucho antes de que asuma su segundo periodo de gobierno. Algunos hablan incluso de que pudieran entrar ahora, en junio. Y la gente dirá, pero ¿por qué en junio? No esperar a que cuando tenga mi supermayoría en el Congreso. Y es que hay legisladores que ya no vuelven, o por lo menos que no repiten. Entonces no tienen mucho que perder. Y aprobar reformas delicadas, como la reforma fiscal, implicará cierto sacrificio de lado y lado. El segundo desafío es cómo se comporten los precandidatos presidenciales del PRM que habían salido con fuerza la primera semana inmediatamente posterior a la elección de Abinader como mandatario para el nuevo periodo, y esto irá complicando las cosas porque cada mes que pase será más incontrolable sus proyectos presidenciales y eso comprometerá de algún modo la gobernabilidad, que es el tercer desafío, la gobernabilidad del presidente Abinader y cuánto pueda hacer, sobre todo en la segunda mitad de su segundo periodo, dado que ya anunció que no irá a un tercer periodo intentando reformar la Constitución en ese sentido y por ende tendrá que lidiar con lo que los norteamericanos conocen como el lame duck, el pato cojo, que va a estar ahí como cojeando porque ya irá perdiendo poder a medida que se acerque el final de su segundo mandato. Y en un país tan presidencialista como este, fue un error, maestro, el día que él celebró el triunfo, 19 de mayo, anunciar que no iba. Bueno, yo políticamente, en el estricto rigor político, creo que quizás se apresuró en la lógica de que él está más pensando en las reformas que tiene que aprobar que van a constituir su legado y no tanto en la posibilidad de mantenerse vigente como para preservar el poder que hoy tiene. Eso hizo Danilo Medina en el 2016-2020, Sí. dado que, aunque anunció en campaña que se sería su última campaña presidencial, amagó hasta el final, hasta mitad de julio de 2019, con la posibilidad de ir a la reelección, a una segunda reelección consecutiva. Y eso evidentemente que mantenía todo centrado en él, todas las miradas. Ahora las miradas no estarán en Abinader conforme pase el tiempo, sino en los posibles sucesores del año 2028. Y si hay, profesor, que se está hablando de una posible reforma constitucional, Abinader se habilitaría y tanto al expresidente Danilo Medina. ¿Qué pasaría en esa circunstancia? Pienso que él ha sido claro en ese sentido, el presidente Abinader. Sus cercanos dicen que no es ningún montaje, que es efectivamente quieren meter reformas a la Constitución que ameriten un ministerio público independiente y demás. Sin embargo, ya hay senadores electos que están hablando de quitar el nunca jamás para habilitar al presidente Abinader. Habilitaría a Danilo Medina, pero en la actual coyuntura creo que es irrelevante que se habilite o no al expresidente Medina porque creo que su etapa como candidato presidencial ya pasó. Sería peligroso en el sentido de que una nueva vez en este país se hable de periodos consecutivos sin un término, porque recordemos la naturaleza de la Constitución. La Constitución no es para ayudar al presidente de turno, es para limitar el ejercicio del poder del presidente de turno. Maestro, se está hablando en estos días también sobre el voto obligatorio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hay pocos países en el mundo que tienen voto obligatorio, lo han dejado y lo han retomado. En la práctica es verdad que aumentaría la participación porque nos sentiríamos obligados debido a que hay multas, hay sanciones en aquellos países donde el voto es obligatorio, pero sería entonces una política o unas autoridades más legítimas porque votó más gente obligada. Yo pienso que aquí la fiebre no está en la sábana. El político piensa que su enfermedad está en la sábana y no en su cuerpo. La clase política ha entendido ello, parte de la clase política quiere entenderlo así, para no autoexaminarse y decirse a sí mismos qué estamos haciendo mal, que en los últimos periodos electorales la gente ya no sale a votar por falta de entusiasmo, por falta de ideas, por falta de propuestas. Los políticos olvidan
que la sociedad dominicana es muy diferente hace 20 años. Hoy por hoy hay muchísimo más profesionales dominicanos, mejor preparados, y cuando una sociedad está más preparada, por naturaleza se vuelve más exigente. Ya no solamente de dádivas, que podemos tener campañas, ya no solamente de buenos jingles, sino de propuestas concretas para el futuro inmediato de este país. De seguro, maestro, que aquí se va a tocar el tema, una reforma constitucional sobre el voto de los militares y policías. ¿Deberían votar? Pienso que es un tema delicado porque obviamente... ¿Usted se imagina el ministro de Defensa apoyando el PRM y el jefe del Ejército apoyando el PLD o a la Fuerza del Pueblo? O el ministro, ¿a quién responden los militares? Al ministro de Defensa, y por vía de consecuencia el presidente de la República. Entonces es un cuerpo que es tan relevante para la seguridad nacional de un país con respecto a amenazas foráneas sobre todo, que estarían de alguna forma sometidos a la disciplina de lo que sus superiores indiquen, y por ende, ¿quién va a atreverse a desafiar esa línea en el caso de que se baje una línea no clara, o sea, no literal, pero sí de alguna forma muy evidente de que hay que votar por el presidente actual o por el futuro presidente de la reelección? Entonces es un tema espinoso verdaderamente. Sí, no estamos preparados para que los militares y policías voten. Pienso que sería contraproducente en el tiempo porque estaríamos siempre dependiendo de la buena voluntad y del manejo transparente y eficiente del presidente de turno. ¿Sería factible, maestro, reducir la cantidad de senadores, tenemos 32, y la cantidad de diputados? Pienso que sería factible en el tiempo. Yo no soy muy aficionado a reformas de alguna forma que tengan un efecto inmediato profundo, sino soy más proclive a reformas paulatinas. Creo que podemos mirar un proceso de 2 o 3 procesos electorales más, donde poco a poco se vaya examinando la división territorial del país de manera tal de que los representantes representen debidamente a la población nacional, pero sin caer en estos excesos, porque la República Dominicana es un país territorialmente pequeño, entonces tener 190 diputados evidentemente que es demasiado. ¿Y el barrilito, maestro? ¿Qué hacemos con ese? Lo que pasa es que el fondo de ayudas sociales. Sí, el fondo de ayudas sociales, ese es un tema que hay que ver porque, a ver, en el caso del Distrito Nacional, que es prácticamente 1 millón de pesos, sí, ¿verdaderamente asiste socialmente a la cantidad de personas y necesidades que existen, o es más bien un fondo al servicio del legislador de turno? Entonces, en ese sentido, creo que si vamos a la naturaleza del origen de este fondo, no cumpliría en estricto rigor en la razón de su existencia y por ende debería ser eliminado. Pero obviamente, de nuevo, hay gente que necesita eso o porque hay un gasto, hay un trasfondo. ¿Cuánto gastaron esos legisladores para llegar a ese puesto? Claro. Evidentemente que querrán ver el retorno de esa inversión y de tiempo, y obviamente el Fondo de Ayuda Social es un buen mecanismo de retorno. No estoy diciendo que sea ético o sea legal, pero está establecido. Y esto tiene el trasfondo de que la campaña y la política en República Dominicana es demasiado cara. Y sobre el tema, maestro, de eliminar el apoyo económico que da el Estado a los partidos políticos. Es decir, usted sabe que cada cierto periodo o mensualmente le entrega fondos públicos a los partidos políticos. Yo pienso que hay que ver los montos. Alguna gente lo considerará mucho, pero las leyes que establecen que los partidos deben tener locales... Maestro, aquí financiar partidos políticos. Aquí vemos que el que no quiere trabajar ahora quiere formar un partido político. Sí, la verdad que hay que revisar los montos, pero hay que ver también cuáles son los gastos de los partidos. Me imagino que funcionan con mucho menos dinero que lo que les financian a los partidos mayoritarios. Entonces habría que ver ser más eficientes con menos recursos. Obviamente no quisiera como desmotivar la existencia de los partidos porque al final son muy importantes para la democracia, pero aquí hay que buscarle la vuelta en un país pobre, con muchas necesidades. No es verdad. Lo que pasa es que la gente en la calle tiene necesidades inmediatas. Aquí no me hables de los próximos 30 años cuando yo no sé qué va a pasar conmigo los próximos 30 días. Y si veo que por un lado el gobierno malgasta el dinero o lo usa excesivamente en publicidad, y si veo que hay un barrilito o un fondo de ayuda social, y por el otro lado si veo partidos políticos financiados con números exorbitantes, y veo que mi propia realidad, quien está pagando con sus impuestos todas estas situaciones, evidentemente que va a generar un rechazo, una desconexión, y después nos preguntamos por qué nadie va a votar. Exacto. Maestro, hablando de dinero y gobierno, ¿qué usted piensa de la reforma fiscal? Es necesaria.
Pero de nuevo, tiene que mostrarse un sacrificio de lado de lado. No me vengas a pedir, yo estoy hablando como que en la lógica de la clase media o de la clase pobre, no me vengas a pedir más impuestos o a recargar de más impuestos, porque últimamente lo que han ocurrido son parches fiscales, no una auténtica reforma fiscal, si no van a haber revisión de exenciones, si no van a haber malgastos en el sentido de las instituciones existentes que muchas veces tienen roles que se solapan. Entonces, en ese sentido, creo importante una revisión profunda del gasto, de cuánto verdaderamente se necesita, para qué, y con eso entonces, ¿cómo lo vamos a financiar entre todos? Pienso que aquí tiene que haber una discusión antes de un sometimiento puro y duro de una propuesta sometida al Congreso Nacional, porque aquí el debate debe ser mucho más amplio y más extenso. Ojalá que sea así. Maestro, aprovechar su participación aquí para tocar unos temas internacionales, pero antes, en México ganó una mujer. República Dominicana le falta mucho para ese paso. Yo creo que no. Creo que la pregunta de rigor es si República Dominicana está preparada para una presidenta mujer. Creo que no se han dado cuenta que sí estamos hace muchos años preparados para una presidenta mujer, porque la mujer dominicana está preparada para ser presidenta de la República. Estadísticamente hablando, no es un tema de justicia social o de que hay que darle cabida a la mujer porque sí, es que es una necesidad económica, es una necesidad social y es una necesidad política que hacer parte al género femenino que conforma más de la mitad de la población. Es absurdo esta exclusión o esta discriminación en algunos sentidos que se dan. Por ende, la República Dominicana está preparada porque la mujer en sí está preparada para ser presidenta. Maestro, tenemos, bueno, el país vecino tiene un primer ministro prácticamente establecido esta semana, hace 2 semanas. ¿Cómo te ve en los próximos días, los próximos meses, el futuro de Haití? Con absoluta reserva, pronóstico reservado, como dirían los doctores. Lo que pasa es que Haití siempre ha buscado mecanismos diferentes para solventar un problema que tiene una causa de una crisis de fondo. Y es que la comunidad internacional, es verdad que es agotador repetirlo, pero es que es verdad, la comunidad internacional no se ha hecho cargo verdaderamente de la situación de Haití. Si fuera un país donde los recursos naturales de ese país verdaderamente significan un atractivo económico, hace mucho rato que se hubiese buscado la vuelta en ese sentido. Haití no representa ninguna ventaja en ese sentido para las grandes potencias y se han olvidado de salvar la situación en Haití, y eso a su vez ha recargado la responsabilidad a la República Dominicana. Yo participaba en una entrevista las horas siguientes a la elección del presidente Abinader y todas las preguntas de las cadenas internacionales tenían que ver con el tema haitiano, como queriendo hacer responsable al país de la situación del conflicto haitiano. No es que República Dominicana no aporte a ello, es que aporta demasiado para las necesidades de los dominicanos, porque el gobierno dominicano, su primer y más importante objetivo es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y no de ciudadanos extranjeros, mucho menos en aquellos que estén en condición irregular. Es una situación humanitaria apremiante, con una clase política colapsada, manejado por bandas, allá hay también hasta contubernios, y es una situación crítica, por ende solamente solventado, ni siquiera con la intervención policial de un país extranjero, eso puede de alguna forma aligerar la situación por unos meses, pero aquí hay una solución de fondo, y es que la comunidad internacional se haga cargo y asuma su responsabilidad. ¿Debió República Dominicana tener alguna participación ahora con el equipo de Keniana, el militar que va a llegar a Haití? No, y de hecho si hay alguna intervención militar tampoco debe participar, porque estamos en una situación diplomática, compartimos un mismo territorio y eso de alguna forma eleva tensiones. Los soldados dominicanos en territorio haitiano o representantes del cuerpo del orden a través de esta policía de Kenia serían los objetos de secuestros, de torturas, de chantaje de todo tipo, porque evidentemente aquellas bandas haitianas van a tener a los dominicanos como máximo objetivo para poder solventar sus propios negocios. ¿De qué se alimenta una banda? Del narcotráfico, de la extorsión, del chantaje, del secuestro y demás, y por ende es muy delicado. El gobierno dominicano puede apoyar de muchas maneras, logísticamente si se quiere, pero no con representación en terreno. Maestro, ya comienzan los debates en los Estados Unidos con miras a las elecciones presidenciales. ¿Cómo usted ve a Donald Trump, a Joe Biden? A Donald Trump lo veo envalentonado, porque la mejor campaña es la que está ocurriendo a nivel judicial. Yo cuando vi la condena que lo encontraron culpable y probablemente lo condenen a prisión, no que esto vaya a ser efectivo. Una cosa es cuando te condenan a
X cantidad de tiempo a prisión y otra cosa es que se haga efectivo. La Constitución norteamericana no le impide a Donald Trump. Donald Trump está habilitado y puede llegar, habiendo sido condenado, encontrado culpable y condenado a la cárcel, puede llegar a la Casa Blanca en noviembre próximo. ¿Y dirigir de la cárcel, maestro? No, bueno, yo creo que Donald Trump, si es elegido, va a tener problemas luego de salir de la presidencia porque le tocarían 4 años más solamente. Entonces, pienso que en este momento la política norteamericana de verdad es curiosa porque una persona que haya sido condenada está habilitado para llegar al puesto más importante de la democracia o del poder occidental, me parece Pero hemos increíble. visto, maestro, cómo también ha aumentado su popularidad después de estos juicios. No solamente aumenta su popularidad, algo fundamental, ha aumentado su recaudación al punto de que la Claro. página de recaudación colapsó. Entonces imagínese usted el apoyo que está recibiendo. Esto solamente radicaliza a sus adherentes y de alguna forma genera rechazo en aquellos que lo rechazan, valga la redundancia. Pero de nuevo, Joe Biden también le está haciendo campaña, porque ¿qué es lo que se viraliza de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos? No son sus logros, no es el tema que ha hecho con los préstamos de los estudiantes universitarios, es aquellos lapsus que está sufriendo. Es una persona que tiene 80 años. Entonces, ¿hasta dónde está el debate de la salud? Quien asuma el poder en Estados Unidos va a ser una persona de la tercera edad. Entonces, eso me parece llamativo con respecto a la tendencia latinoamericana a elegir a personas jóvenes o del sexo femenino, que es poco recurrente. Entonces, Está difícil Estados Unidos, maestro. Van a elegir entre dos candidatos complicados, uno con situaciones graves de salud y el otro que no se sabe dónde está parado. sí, en el caso de Donald Trump, la verdad que es un personaje único. Yo jamás esperaba que ganara en el 2016 y ganó. Entonces ahora pronóstico reservado. Si me iba a preguntar quién gana, Sí, no te ¿quién voy a va a decir. ganar, maestro? No, es que la vez pasada me quemé. El 16 me quemé. Dije que era Hillary Clinton y perdí. Y en el 20, a las 8 de la noche de ese día, Trump estaba arriba. Lo que pasa es que los votos por correo se contabilizan en las horas sucesivas a la votación propiamente tal en los centros de votación. Y yo dije en televisión que Donald Trump estaba arriba, que la reelección iba encaminada y después se volteó la cosa y Biden salió electo. O sea, ahora no quiero quemarme por tercera vez y voy a ser más prudente. ¿Y cuál es su pronóstico, maestro, en este segundo mandato de Nayib Bukele en El Salvador? Va a ser más complicado, pero él entró con un tono, digamos, más fuerte, hasta la vestimenta fue diferente, está queriendo... ¿Un emperador? Sí, interesante, él no ha explicado muy bien el por qué, pero interesante la vestimenta, pero habla de un discurso duro, incluso en su discurso dijo algo así, quitando palabras quizás, como que había que responder, no había que cuestionarle tanto el rumbo que tenía que tener el país, sino confiar, porque él se siente con un mandato de un 70, un 80%, o sea, el país entero votó por mí. O sea que ahora me eligieron, ahora déjenme gobernar. Entonces, siempre ha sido reacio a la oposición, a las críticas, y en este segundo periodo va a tener más oposición y más críticas porque el segundo periodo de todo presidente siempre es hacia el desgaste. Maestro, Narendra Modi ganó en la India otra vez, electo. ¿Qué visión usted ve ahora para el desarrollo de ese país? La economía de la India es mucho más importante de lo que la gente cree. Solamente hablamos de China, de Estados Unidos, de Europa, de la Unión Europea. Estamos más concentrados en las consecuencias que tuviera o tienen la invasión rusa en Ucrania, el ingreso a la OTAN. Pero India, por su lado, calladito, está innovando, está avanzando, es una potencia mundial. La población es prácticamente la misma o superior a la de China, y eso es un proceso electoral, proceso político, proceso social y económico al cual debemos prestarle muchísima más atención. Sí, yo creo que sí, maestro. Maestro, ya para aterrizar y volviendo al patio, ¿cómo usted ve la oposición, Fuerza del Pueblo, PLD y el futuro de Danilo Medina y Abel Martínez? Me hiciste 4 preguntas en una, a ver cómo la resumo. Yo creo que la oposición está un poquito descalibrada. Todavía están preguntándose qué fue lo que pasó, cómo fue que perdimos, de quién es la culpa, que la gente no sabe votar, que la gente no sabe lo que estaba haciendo. Primero, el error de novato político es culpar a la población o decirle que no sabe lo que están haciendo o no entienden de esto que no votaron por mí. Luego entonces se ponen a pelear entre ellos, porque veo muchos conflictos, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, en lugar de revisarse y reunificarse y reencontrarse, como que estamos lejos todavía. Se anunciaron congresos, pero lo que estoy viendo ahora en los medios de comunicación, porque a mí me enseñaron que la ropa sucia se lava en casa. Sí. Pero si uno revisa los medios de comunicación actualmente,
Y si yo fuera un periodista como tú, Kelvin, en un programa, esto es una delicia, porque se están lanzando bombas de todos los días entre dirigentes y compañeros de partido que dejan mucho que desear y le hace un favor enorme al partido de gobierno que está enfocado en sus reformas, mientras el partido de gobierno avanza en sus reformas y calibra lo que puede venir en el 28, la oposición todavía se está preguntando qué fue lo que ocurrió. Entonces pienso que hay que sentarse, cerrar la puerta, tirarse las verdades en la cara si es necesario, pero puertas adentro, porque eso le ha faltado a la oposición. Conversar, reencontrarse y organizar estos congresos no solamente para venderlo como un logro de relaciones públicas, sino como una verdadera oportunidad de renovarse, porque si no se renuevan, ellos pueden hacer lo que ellos quieran allá adentro. Y si la gente no percibe que hay una renovación de cara a nuevos líderes o nuevas personas que contengan o que las matrículas de los partidos, entonces las siglas de esos partidos pueden llegar, pero van a sacar una votación baja porque van a estar completamente desconectados de la población. Maestro, ¿cómo usted ve a Omar Fernández para el 28? Ya se están promoviendo y todavía no ha asumido como senador. Bueno, ya vemos el hombre, Abinader no ha asumido su segundo gobierno y ya hay gente hablando de candidaturas presidenciales. Sí. Esto es una campaña permanente, lamentablemente. Omar Fernández es de los políticos con mayor futuro inmediato de la política dominicana. Tiene una proyección enorme. Vamos a ver qué decide hacer con respecto a una posible candidatura en el 28. No creo que enfrente a su padre, en el caso de que el doctor Leonel Fernández decida aspirar a un nuevo periodo en el 28. ¿Otra vez? Bueno, él está habilitado, él puede aspirar. Que sea rentable o que sea una posibilidad, o la mejor posibilidad. Lo que pasa es que Leonel Fernández debe preguntarse, ¿soy yo en este momento la mejor posibilidad para que Fuerza del Pueblo alcance el poder? ¿O es Omar Fernández en un intento que luego servirá como cosecha para el 32? Esa es la pregunta, yo creo que va a girar en torno a la Fuerza del Pueblo. Maestro, gracias. A ustedes, cuando quieran me invita. Sí. Señores, estuvimos conversando con Felipe Vallejos, consultor político y analista internacional. Regresamos en breve en la emisión estelar de Noticias 16.